Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el cual vamos a ver las estructuras de control que podemos utilizar en PHP para realizar nuestros programas. Comenzaremos viendo la estructura de control if, que ya está comentada en un artículo de desarrolloweb.com que estáis viendo por pantalla. Para explicar todo esto, simplemente, vamos a ir creando unos ejemplos, unos archivos de ejemplos con códigos en PHP que utilizan estas estructuras de control. Y pues bueno, lo podremos ir viendo por la práctica. Entonces vamos a crear con Comodo Edit un nuevo archivo PHP y en este PHP vamos a colocar una estructura de control if bastante simple. Vamos a crear una variable con $mi_variable es igual a 3, la creamos y a la vez le asignamos un valor, el valor entero 3, y ahora con la estructura de control if yo puedo comprobar el contenido de esa variable. La estructura if es un condicional, con lo cual yo pongo entre paréntesis la condición que quiero que se cumpla para que se ejecute la parte que está entre las llaves del if. ¿De acuerdo? Entonces ahí, si la variable fuese mayor que 4, se ejecutará el texto de la línea siguiente que pone echo mi variable era mayor que 4. ¿De acuerdo? Es un echos para mostrar un texto por pantalla, ya lo sabéis. Bueno, esto lo podemos guardar. Lo guardamos aquí, las estructuras de control, la estructura if. Y ahora, como la variable tiene un valor 3 y estamos comprobando si el valor de la variable es mayor que 4, pues en realidad no sale nada porque ese if no se cumple la condición, entonces no pasa por el echo. Pero si ahora le pongo un valor 10 a esa variable, ahora ya se cumple la condición que la variable es mayor que 4 y entonces ya se muestra ese mensaje que estáis viendo. Ahora vamos a aprender que utilizando el enunciado else se pueden definir sentencias para que se ejecuten en caso contrario. Es decir, estábamos ahí haciendo una comprobación si la variable es mayor que 4 y ahora, bueno, vamos a cambiarle aquí el valor de la variable, le vamos a poner 4, ahora ya no es mayor que 4 y ahora ¿qué va a ocurrir? Pues que, uy, me da un error, disculpar, aquí me ha faltado un punto y coma, entonces como es mayor que 4, bueno, era igual a 4, pues entonces le sale el mensaje del else, lo que está configurado para que se ejecutase en el caso de que la variable no sea mayor que 4, ¿de acuerdo? Entonces estáis viendo ya la estructura del if, se compone de dos partes, bueno, primero una parte que es la parte del if, que colocamos entre las llaves todas las instrucciones que queremos que se ejecuten en caso que se cumpla la condición, y la parte del else, que es lo que queremos que se ejecute cuando no se cumpla la condición. Ahora vamos a hacer un if un poquito más complejo, en el cual vamos a anidar distintos if, es decir, a meter unos if dentro de otros para comprobar los estados de varias variables. En este caso tenemos dos variables, una de la variable persona, que es el texto de una persona, y la variable web, que es el texto de una web. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos primero un if para comprobar si la persona es igual a Miguel. Fijaros que cuando yo quiero comprobar si un dato es igual a otro, no utilizo un igual, que sería para asignación, utilizo dos iguales, igual, igual, ¿de acuerdo? If $persona igual igual Miguel, eso estamos comparando la variable persona con el valor o el dato Miguel. Entonces, si es Miguel, lo que voy a hacer es ir por el caso positivo del if, o sea, lo que estoy escribiendo ahora entre llaves, con lo cual mostraré primero un mensaje por echo y luego vamos a hacer también, dentro de ese if, de esa parte positiva del if, vamos a hacer otra comprobación para ver si la web es desarrolloweb.com, ¿de acuerdo? Entonces lo estáis viendo aquí, que es if $web igual igual, acordaros siempre de igual igual cuando se compara un valor con otro, porque es uno de los errores más típicos de ocurrir con PHP. Aquí me ha ocurrido otra vez un error por un punto y coma que me faltaba. Y ahora lo estáis viendo. Entonces la persona es Miguel y además la web es desarrollo web, porque persona era Miguel y la web desarrollo web estaba definido en las variables. Y entonces los dos casos positivos del if se han ejecutado, porque en los dos casos
se cumplían las condiciones igual, la condición de comparación por igual. De acuerdo, ahora hemos cambiado el valor de una variable, que ahora ya no es Miguel, sino es Pepe, entonces ya no se ejecuta nada de lo que hay entre las llaves del primer if, que comprueba si es Miguel. Pero ahora, permitirme un momentito, voy a hacer otra comprobación. Aquí si pongo la variable Miguel, con lo cual, y la variable desarrollo web, o sea, y ahora no es la variable desarrollo web, sino es la variable guiarte, entonces se me ejecuta la primera parte del if, pero el segundo if no se ejecuta. Bueno, ahora por complicarlo un poco, vamos a ponerle un caso contrario en ese segundo if. Entonces, simplemente vamos a poner un mensaje diciendo que la web es otra que no es desarrollo web, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en este caso, como la variable web está asignada con guiarte, pues se nos tendría que ir por ese segundo caso, en el caso else, el caso contrario. Y ahora también de paso le voy a crear un caso else para el primer if, que es el de persona igual a Miguel, para ver si la persona no era Miguel, pues mandar otro mensaje a la pantalla. De acuerdo, entonces esto lo podemos ver en el navegador, y ahora como la persona es Miguel y la web es guiarte, pues me dice que la persona es Miguel, pero la web no es desarrollo web. Ha pasado muy rápido, pero lo habéis llegado a ver, me imagino. De acuerdo. Entonces, ahora voy a hacer otro ejemplo para comprobar no solo el if y el caso contrario con el else, sino el if y además el else if, que es un caso contrario en el cual lo concatenas, por decirlo de alguna manera, con una nueva frase condicional. Vamos a verlo con un ejemplo como siempre. Entonces estoy creando una variable número, $número, que es igual a 22. Entonces yo pruebo si número es mayor que 22. En ese caso voy a mostrar un eco por pantalla. Entonces, para decir simplemente que la variable número es mayor que 22. Porque en este caso estamos en la parte del if positiva. Entonces la variable número, además lo estoy escribiendo aquí todo junto, la variable número vale $número. Ese $número se me va a sustituir por el valor que tenga esa variable en ese momento. Y no es mayor que 22. Entonces, else, lo que os decía, ahora vamos a aprender el else if, que es en caso contrario y además en una nueva condición. O sea, es decir, si la variable no era mayor a 22, se nos irá por el else, pero además lo vamos a enganchar con un if. Con lo cual, si la variable no era mayor que 22 y además el número es menor que 22, se tiene que cumplir las dos cosas, que la variable, que el primer if sea negativo y que el segundo if, el else if, sea positivo. Entonces, digamos que la variable no es menor que 22 y ahora un else, que sería el caso contrario, si no es mayor que 22 ni menor que 22, pues bueno, entonces la variable, si no es ni mayor ni menor, es justamente el número 22. ¿De acuerdo? O sea, si no es mayor ni menor, es que es justo ese número. Vamos a ver esto por pantalla para ver si está funcionando tal como nosotros deseábamos. Vamos a echar un vistazo en el navegador y a ver qué pasa. Dice, si la variable no es menor ni mayor que 22, es justamente 22. Eso es perfecto, porque efectivamente el número era 22. Pero así le pongo 26. Dice, la variable número no es... vale 26 y no es mayor... espera, aquí un error. En vez de y no es mayor, en realidad y es mayor que 22. Vale 26 y es mayor que 22. Lo había escrito mal. Lo quise decir bien, pero lo había escrito mal. Bueno, entonces ese y vale $número simplemente me muestra el valor de esa variable. Lo habéis visto que $número se sustituye por el valor que tenga esa variable número. Y ahora voy a hacer la última comprobación para poner aquí la variable 6.
Lo vemos en el navegador y me dice que vale 6 es menor que 22. Ok, perfecto. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.